El pasado 7 de agosto, es decir, a la mitad del mandato de Gustavo Petro, la oposición colombiana tuvo la oportunidad de reunirse en Bogotá para analizar el rumbo de su estrategia política. Este encuentro, llevado a cabo en el Congreso, en el Salón Luis Carlos Galán, contó con la presencia de importantes figuras del sector opositor como el representante José Manuel Uzcategui, el senador Miguel Uribe y el activista político Enrique Gómez. Durante la reunión, uno de los temas centrales fue la del juicio político contra Petro y del por qué este no avanza. Los líderes opositores discutieron la viabilidad de este proceso dentro del marco constitucional, acordando insistir en la apertura de este mecanismo. El tema de Venezuela también ocupó un lugar importante en la agenda de la reunión. Los asistentes anunciaron su intención de llevar a cabo una demanda ante la Corte Penal Internacional, alegando una supuesta complicidad de Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro. Una de las intervenciones más interesantes durante esta reunión y que más llamó la atención fue la del abogado José Manuel Abuchaibe, quien explicó por qué aún no se ha iniciado un juicio político contra Petro si ya los organismos competentes como la Comisión de Acusaciones y la Corte Suprema tienen todo el material probatorio. Además, en su intervención el abogado adelantó que desde este mismo mes de agosto se deben conocer noticias acerca del tema, ya que él mismo ha adelantado las acciones pertinentes para obligar a los congresistas de la Comisión de Acusación a iniciarle un juicio político a Petro, lo cual está reglamentado por la ley y es de obligatorio cumplimiento, de lo contrario estarían incurriendo en un prevaricato. Escuchemos a continuación esta brillante exposición del abogado José Manuel Abuchaibe acerca de este tema que es de interés nacional. Y en eso ya he escrito varios libros, estoy terminando el primer libro sobre juicio político en Colombia, donde voy a narrar jurídicamente que Petro no debió ser coronado presidente, porque Petro violó la Constitución. Dejo hoy claro algo, en el 2022 hubo un fraude, indudablemente, y les voy a explicar. No negaron las actas, no es Venezuela, ya en Colombia se dio, que fueron los E11, que es el acta de los votantes. No las entregaron con el argumento que eran reservadas por la huella. Yo me sorprendí. Yo he venido demandando siempre el Senado y curules. Allí tuve que inventarme entonces lo de la doble militancia, lo de las coaliciones, porque no nos dejaron averiguar de dónde surge el fraude. Si hubiéramos revisado todas las mesas, Petro no sería presidente. Esto fue un fraude que fue prácticamente consentido por muchas fuerzas en Colombia. Y en eso yo dejo constancia de que sí hemos estado detrás de eso. Yo participé en los escrutinios y Rodolfo Hernández dio orden a sus abogados que no hicieran reclamaciones. Aquí hubo algo muy oscuro que todavía no hemos podido descubrir. Petro es presidente de pronto con un pacto criminal del narcotráfico, de la guerrilla y de muchos dirigentes políticos corruptos que están dominando a Colombia. Vamos al punto concreto. Yo respeto posiciones diversas de los que vienen haciendo activismo político, pero estamos en un estado de derecho. Petro solamente puede ser removido de su cargo por el Congreso. Es lo que se llama fuero especial. En ese fuero especial, y recuerden el proceso de Samper. Samper, estando en su peor momento de ingobernabilidad, se sometió a la Cámara de Representantes y en ese momento la confusión reinó entre los que votaron a favor, 111 votos, para decir que todo fue a sus espaldas, cuando el elefante lo vio todo el mundo. Lo compró el cartel de Cali y terminó su mandato porque el Congreso le dio el visto bueno. Eso originó una investigación por prevaricato contra 111 representantes que no están presos porque la Corte Constitucional, en un fallo muy controvertido, dijo que había la inviolabilidad del voto, y ahora les voy a explicar por qué en este caso no se va a dar la inviolabilidad del voto. Apenas llegue a la plenaria de la Cámara
la formulación de acusación o de preclusión, ellos tendrán que aplicar el 109 si no incurren prevaricato y deben ser apresados por delincuentes. Esto del juicio político es un tema poco explorado, por eso me dediqué a terminar un libro, porque es que yo me doy cuenta que ni los congresistas han entendido, muchos de ellos, lo que es el juicio político. Una denuncia penal no es un juicio político. Una denuncia penal es un requisito de procedibilidad que le permite al Congreso mirar objetivamente si le da paso hacia la Corte Suprema. Es un mecanismo complicado, pero eso no da para juicio penal, porque el Congreso no hace juicios penales. El Congreso hace juicio de responsabilidad política, como le dice el artículo, el numeral sexto del artículo de la ley quinta del 92. Artículo sexto. Dice muy claro que la función judicial del Congreso es determinar responsabilidad política. Lo penal no es competencia del Congreso, y ya lo vimos con el magistrado Jorge Pretel. Jorge Pretel se le denunció por cohecho, se le suspendió cuando llegó al Senado, y mientras tanto quien abrió el juicio penal fue la Corte Suprema. Ya es una cuestión, un mecanismo dispendioso de procedibilidad. Doctora Buchaibe, ¿cómo hacemos para ayudar a que se materialice el juicio político? ¿Qué podemos hacer como sus seguidores? Ya les voy a explicar. El juicio político es por situaciones de indignidad o mala conducta, pero surgió algo que yo descubrí que pone patas arriba al Congreso, que es que la Constitución tiene el artículo 109, donde obliga a sacar del cargo a quien viole los topes electorales debidamente comprobados. Yo le hice el seguimiento y Petro tiene pruebas contundentes de la violación de topes. Casi más de 5,000 y pico de millones están comprobados, pero muchos se imaginaban que no podía suceder nada. Indudablemente, en la comisión se venía especulando mucho sobre que estos investigadores pueden hacer lo que les da la gana. Está equivocado. Yo lo denuncié, hay procedimientos penales en la Corte Suprema de Justicia. Estoy a punto de tener un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que los obliga a desunificar lo que hicieron. Me metieron lo mío con los procesos penales, algo insólito, pero eso ellos han tratado de evadir. Lo último que dijeron era que yo porque era tan terco, porque va a suceder igual que cuando Samper, que eso va para la plenaria, dicen ellos sí, pero nosotros podemos decir sí o no. Y yo les digo algo, están totalmente equivocados, porque el 109 no existía antes, es una norma constitucional, y si nosotros miramos el artículo 4, senador, se dará cuenta que obliga a cumplir con las normas constitucionales a todos los colombianos. Por lo tanto, tienen que cumplir con el 109 sacando del cargo una vez demostrado la violación del tope. Y eso se va a dar este año, o si no, serán denunciados por prevaricato. Dice la gente que el Congreso está comprado. Sí, esto lo ha hecho Petro para quitarle autoridad moral al Congreso. Pero hagan lo que hagan, llegar a la plenaria, esto va a ser un quiebre histórico. Si violaron los topes, violaron la Constitución. Y si no lo sancionan, no hay democracia en Colombia, porque él fue violando la Constitución presidente de la República. Hay que tener eso metido en la cabeza. Él tiene que aplicarle la sanción del 109. Y en eso yo creo que Petro ya está consciente de lo que puede pasar. Tampoco pueden evitar que se dé el paso hacia la plenaria de la Cámara. La comisión tendrá que definir un proyecto
porque hasta el año 96 ellos definían si precudían, si acusaban, pero ya eso pasó a la plenaria de la Cámara. Son los representantes los que van a definir qué va a suceder con la posible acusación o preclusión que tendrá que imponer la comisión de acusaciones. Sigo con yo creo que me están entendiendo. Esta es una situación, como le dije, poco explorada en Colombia. La discusión que hay, yo coloqué una denuncia penal, no ha pasado, no va a pasar nada dentro del Congreso, eso tiene que pasar a la Corte Suprema de Justicia si ve viabilidad. Ahí lo que hay es una situación objetiva. Si la comisión dice que hay mérito para seguir con el proceso penal, ellos no tienen que hacer investigaciones exhaustivas, es la Corte Suprema. Esa confusión nos la metieron con Samper. En esto no se va a repetir. La única denuncia por violación de tope, y lo ratifiqué bajo juramento, es la que yo presenté, que no era penal. A mí no me van a embolatar con las cuestiones penales, porque ya he procedido a instancias internacionales, como lo hice con la Comisión Interamericana. He acudido a tutela, que ya está en el Tribunal Superior, y seguimos adelante. La Corte Suprema le abrió investigación a los 3 investigadores. Ellos están bastante molestos, pero esto les digo, en este mes de agosto va a explotar la bomba. Ellos tienen que pasar a la plenaria de la Cámara. Y por eso le dije al representante Uzcategui que era muy buena su iniciativa, porque ojalá hagamos claridad. Yo no voy a estar criticando otros aspectos, pero es la única salida, lo sabe el senador, que tenemos los colombianos, porque estamos en estado de derecho. Nosotros no podemos violar el estado de derecho, y ahí nos dice que el camino es el Congreso para poder sacar a Petro. Si no lo logramos, indudablemente él sigue, pero en este caso se le embolató la cosa. Llevaron a una norma constitucional por culpa de lo que pasó con Samper, la violación de topes. Cuando en el 2013 se habló del 109, mire lo que hicieron. Como no sabían qué hacer, dijeron con la ley 996 del 2005 que esto se tramitaba como un juicio de indignidad, porque no era claro, no es suficiente, y como los juicios de indignidad no están muy bien especificados, entonces pusieron, podrá el Congreso sacarlo de cargo. Pusieron así en la ley. En el 2009, con el acto legislativo 01, dijeron, podrá no, deberán sacarlo del cargo. Le ordena la Constitución a los congresistas que si se demuestra que yo los tope, tiene que salir del cargo. Muchas gracias, doctor Abuchaire. Está muy claro. Muchas gracias, muy señor. Específico. Muy amable. Yo le estoy diciendo que ojalá veamos con claridad que no hay que tener miedo que el Congreso digan que está comprado. Aquí hay una de dos. De pronto sí lo han comprado para proyectos, pero es que esta situación no se va a presentar otra vez. Esto es lo que se llama un quiebre histórico. El 109 es norma de norma. Tengan en cuenta que si de pronto hay muchos que están opuestos a lo del juicio político, no es culpa mía. De pronto hay algunos que se manifiestan que lo dejen terminar. Eso no es facultad de ninguno. Colombia entera tiene que hacer respaldar su democracia para no caer en otra Venezuela. El pueblo Petro viene por aplicación del 109. No nos dejemos seguir manipulando. Tiene que aplicarse la salida del cargo por violar la Constitución y nuestra democracia. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!